Bendiciones, hermanos. Mi nombre es Zuleima Espinosa y esto es Píldoras de Fe. Pido al Padre que toda persona que tenga la oportunidad de escuchar esta decodificación sea ministrada directamente por el Espíritu Santo de Dios. Quiero hoy dar un saludo especial a las personas que me siguen desde México, desde Estados Unidos. Hay también gente de Perú, gente de Venezuela. El Señor les ministre directamente y que el escuchar estos salmos sea de beneficio para su vida espiritual y le edifique. Hoy, hermanos, vamos a ver el Salmo 43. El Salmo 43 es el segundo salmo del libro 2. De hecho, se dice que es como una continuación. Entonces, plegaria pidiendo vindicación y liberación. Entonces, ¿qué es una plegaria? Una rogativa pidiéndole al Padre vindicación. La vindicación está relacionada con la justicia divina y se pide la intervención de Dios en favor de los justos o de los oprimidos. Esto es lo que significa. La vindicación es pidiendo una defensa, cuando el pueblo pide una defensa. Ese salmo no se le atribuye a nadie, no tiene aquí ningún subtítulo que nos deje saber quién lo escribió o por qué, pero al parecer tiene mucha concordancia con el Salmo 42, que es de los hijos de Coré, ¿sí? Entonces, vamos a ver entonces qué nos cuenta. Bueno, el Salmo 43 habla del corazón de la desesperación humana y ese anhelo por la intervención divina, por esa vindicación. Para comprender el contexto de ese salmo, es necesario entender la ubicación literaria como los matices emocionales y teológicos que impregnan esta súplica de la oración. ¿Por qué? Hay una voz de lamento, una voz de súplica y esa fe que siempre tienen los salmos en el interior. ¿Sí? Está muy, como les decía anteriormente, muy relacionado con el Salmo 42. ¿Sí? De hecho, el Salmo 42 y el 43 se unen como uno solo y tienen versículos que son idénticos. Probablemente sean salmos separados o vinculados por un problema común que es la depresión espiritual. Que expresa el salmista en ese momento. Se deja ver una depresión espiritual. ¿Sí? Al parecer, pues el estilo de la poesía fue muy agradable para el escritor y por lo tanto, más adelante en su vida, escribe este himno complementario de la misma forma. Estamos hablando del 42 y el 43. El salmista le pide al Señor que lo conduzca al nuevo Jerusalén. Sabemos que Jerusalén y Sion son las ciudades de Dios, donde podría volver a adorarlo con alegría. O sea, muy posiblemente estaba en otra parte y añoraba volver a Jerusalén, volver a la ciudad de Dios para adorarlo con alegría. Y esto continúa expresando los conceptos del Salmo 42 sobre el desánimo que ya estaba superado. ¿Por qué? Por una fe en Dios. ¿Sí? Vamos a ver la parte teológica de este salmo. El Salmo 43 habla de una lucha humana con el sufrimiento y la búsqueda de justicia divina. La súplica del salmista por vindicación y por liberación resuena con el tema bíblico de la justicia y la rectitud de Dios. ¿Ya? Sabemos que a lo largo del Antiguo Testamento Dios es visto como un juez justo que defiende a los oprimidos y castiga ¿a quién? A los malvados. El clamor del salmista por vindicación, por defensa, refleja una profunda confianza en Dios y cree fielmente de que Dios va a corregir los errores. Entonces vamos a ver cómo este salmo nos va a ministrar hoy y vamos a ver qué dice. Entonces es un salmo a tres voces, como le dije. La primera voz es una voz de lamento.
La segunda voz es una súplica al Padre. Y la tercera voz deja ver la fe. Vamos a ver la primera voz, la voz de lamento, dice: júzgame, oh Dios mío, y defiende mi causa. Líbrame de la gente impía. Recordemos que el impío es el que no tiene religión, el que no cree en nada. Entonces el salmista le dice que lo juzgue y que lo defienda y que lo libre del que no tiene religión, que lo libre del que no cree en Dios y del hombre engañoso e inicuo. El hombre inicuo es el hombre infame, el hombre perverso. Él le está diciendo: líbrame de los malos. Por eso es que esta primera voz es una voz de lamento. Luego el salmista continúa diciendo: pues que tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has desechado? Por eso era que decíamos anteriormente, en la introducción, decíamos que había una depresión espiritual, porque el salmista piensa que ya el Padre lo ha desechado. Algo desechado es algo que ya usted lo tiró a la basura, que ya no sirve, y él se sentía así. Le dice: tú eres el Dios de mi fortaleza, ¿por qué me has sacado? ¿Por qué me has tirado a la basura? ¿Por qué andaré enlutado por la opresión del enemigo? Porque sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos son para bien. Entonces él dice: pero ¿por qué voy a andar yo enlutado? Porque el otro me oprima. Mire, hermano, cuántas veces nos hemos sentido así como el salmista y pedimos que Dios nos libre de esas personas que nos hacen mal. Y sentimos que Dios no nos escucha. Pero es mentira, Dios sí nos escucha. Dios ya tiene un plan en la vida de nosotros. Dios ya lo tiene. Luego dice: ¿por qué he de andar yo enlutado? Porque, mire, hermano, viene a mi mente ese versículo que dice: ¿quién me separará del amor de Cristo? ¿Quién nos va a separar? ¿Por qué vamos a andar nosotros en tristeza porque nos opriman si tenemos un Dios que nos cobija bajo sus alas? Si tenemos un Espíritu Santo dentro de nosotros. Si tenemos ese pastor de ovejas, ese Jesús que es ahí con nosotros, que nos cuida, que nos protege, que nos ama. ¿Por qué, hermano, habremos de andar enlutado porque nos opriman? Si tenemos lo más grande en nuestro corazón, que es su Santo Espíritu, y saber que somos ovejas de su rebaño. Hermano, este lamento que el salmista está teniendo y que tal vez usted y que tal vez yo también hemos experimentado, pero mire que él aquí está diciendo que a pesar de eso, que a pesar de esa voz de lamento, al final, hermano, hay fe. A pesar de que usted se sienta que está solo, que Dios ya no lo mira, que Dios no lo escucha, que Dios no oye su clamor. Mire, recuerde que ni la hoja de un árbol se mueve sin la voluntad del Padre. ¿Cómo va a ser que nuestro Padre nos deseche si Él nos ama? Si Él nos saca de ese pozo de la desesperación y nos pone en peña fuerte y endereza nuestros pasos, hermano. Es solo creer, es solo esperar, hermano. Ese es el llamado. Vamos ahora a ver la segunda voz, la voz de súplica. La voz de súplica dice: envía tu luz. ¿Cuál es esa luz que nos habla el salmista? Es la luz de Jehová. Y la luz es la vida. Envía tu vida, envía tu rúa, envía tu aliento, que es la vida.
Y en Juan 1:14 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Envía tu luz, envía tu vida y tu verdad, le está diciendo el salmista. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. Pero ¿cuál es ese santo monte? El monte de Jehová. Y este es el lugar espiritual más alto donde podemos estar más cerca de Dios. Es cuando llegamos a esa coinonía. Entonces el salmista le está diciendo, Padre, Padre, dame tu vida, dame tu luz, dame tu vida para que me guíen y me conduzcan a ese lugar donde yo voy a estar contigo y donde nadie más cabe. Donde puedo estar más cerca de ti porque tu luz me guía, porque yo ya declaro que yo quiero estar contigo y ya mi alma, mi mente y mi corazón se disponen para estar contigo. Entonces ahí es donde yo llego a ese monte santo que es el monte de Jehová. Luego dice, entraré al altar de Dios. ¿Cuál será ese altar de Dios? El altar es esa señal o recordatorio de lo que Dios nos ha dicho. Esa promesa, perdonado, prometido y entregado. En esa súplica, Él le dice que cuando esté en ese lugar, en esa coinonía con Él, va a entrar a su altar y va a recordar su promesa, porque las promesas de Dios no cambian. Y si usted le ha dicho a usted, mire, si Dios le ha dicho a usted que le va a entregar una ciudad, que le va a entregar su esposo, que le va a entregar su hijo, si Él se lo ha dicho, Él lo va a cumplir. Solo tenemos que creer y ser obedientes. Hoy en la tarde estaba escudriñando palabra y venía a mí el Salmo 19. En el Salmo 119 siempre está presente los testimonios y los mandamientos de Jehová. Y yo decía, wow, Padre, pero lo repite en tantas veces que tengo que hacer el ejercicio de saber en cuántas veces habla de los testimonios y de los estatutos. Tengo que hacer ese ejercicio, es una tarea que tengo pendiente. Entonces decía que ahí, cuando estamos en ese altar de Dios, recordamos su promesa. Y Él cumple su promesa, pero usted debe serle fiel con sus estatutos y sus mandamientos. Dice, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios mío. Mira esa súplica tan hermosa, cómo le pide el salmista estar en la presencia del Dios vivo. Luego hay una voz de fe, esa fe que le dice, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Mire que con el Padre hay que esperar. Si el Padre te da una promesa, sé fiel y espera su promesa. Porque Dios no miente, Dios no es un hombre para mentir. Si Él te ha dicho a ti que te va a entregar algo, que te va a sacar de un lugar, Él lo va a cumplir en su tiempo. Mientras tanto, procura servirle. Mientras tanto, ocupa tu mente, tu cuerpo y tu corazón con las cosas que le agradan. Mientras tanto, anhela su presencia. Mientras tanto, déjate moldear y preparar para lo que el Padre tenga para ti. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Mire que le está diciendo que Él está esperando en Dios, pero aún así, a pesar de que está a la espera, ¿qué hay que hacer? Alabarle, reconocerle a Él.
Y luego termina diciendo que Él es su salvación y Él es su Dios. Bendiciones, suscríbase y dele like.